El día de hoy venimos a hablar sobre una nueva investigación publicada el día de hoy por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto en conjunto con las organizaciones Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, la Red por los Derechos Digitales y SocialTIC, el cual revela una serie de ataques con el malware Pegasus en contra de Ismael Bojorquez y Andrés Villarreal, periodistas del semanario Río 12. De acuerdo con el informe, también retomado por el diario The New York Times, los periodistas recibieron entre los días 17 y 26 de mayo de 2017 al menos 6 mensajes de texto con enlaces vinculados a la infraestructura de Pegasus, algunos suplantando la identidad de sitios web de noticias como Animal Político. De haber hecho clic en los enlaces, este malware habría infectado sus teléfonos, garantizando al atacante el acceso a sus archivos, documentos, así como a la cámara, micrófono y GPS del dispositivo, entre otros. Los ataques se efectuaron en los días posteriores al asesinato del periodista Javier Valdés, fundador y colaborador de Río 12, ocurrido el 15 de mayo. En las fechas en que Bojorquez y Villarreal recibieron los mensajes, la Procuraduría General de la República, único operador probado y reconocido de Pegasus en México, ya se encontraba en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, realizando indagatorias sobre el crimen del asesinato de Javier. El 17 de mayo, día del primer ataque documentado contra Río 12, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en un evento oficial las acciones para garantizar la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores. Junto con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el entonces titular de la PGR, Raúl Cervantes, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, anunciaron que iban a llevar a cabo una serie de medidas para garantizar el combate a la impunidad y la libertad de expresión, la seguridad de las y los periodistas. Además, estos ataques ocurrieron meses después de la publicación y denuncia, inclusive en la portada de The New York Times, de otros ataques con Pegasus en contra de actores de la sociedad civil mexicana. Lo anterior confirma la absoluta indolencia del gobierno saliente frente a las denuncias de abuso de los sistemas de vigilancia gubernamental. Con el intento de espionaje en contra de los periodistas de Río 12, suman ya 24 documentados de ataques con el malware Pegasus en México. Esta revelación reafirma la existencia de un patrón sistemático de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos. Mientras estos abusos no sean esclarecidos a cabalidad, continuarán representando un serio obstáculo para el ejercicio del periodismo libre, un grave riesgo para las personas que han sido atacadas con Pegasus y una seria amenaza en contra de las instituciones democráticas. Frente a lo anterior y a la víspera de la instalación de un nuevo gobierno en el país, las organizaciones Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, la Red por los Derechos Digitales y SocialTIC solicitamos a la Administración Federal entrante lo siguiente. Voy a pasar la palabra a Luis Fernando García, director de la Red por la Defensa de Derechos Digitales. Gracias, Ana. En concreto, estamos solicitando 4 puntos principales al gobierno que está a punto de entrar en funciones en este país. Primero, que acepte las recomendaciones internacionales realizadas por varios organismos de derechos humanos y establezca un mecanismo que garantice una investigación independiente, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, así como a los responsables de perpetrar los ataques, con el objetivo de que enfrenten la justicia. 2, de igual manera, que también acepte las recomendaciones internacionales que han hecho organismos internacionales de derechos humanos, en el sentido de que impulse una reforma integral de las normas e instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, para que se establezcan controles estrictos en la adquisición de programas y sistemas de vigilancia y garantice la legalidad, transparencia y rendición de cuentas en su utilización. 3,
que el nuevo gobierno garantice la cooperación absoluta con las investigaciones que llevan a cabo órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que en la semana pasada anunció la apertura de un procedimiento de verificación. Y 4, que acepte la instalación de una mesa de trabajo entre los representantes del nuevo gobierno y las organizaciones de la sociedad civil que hemos estado documentando el abuso de los sistemas de vigilancia con el objetivo de implementar las recomendaciones internacionales en esta materia. Voy a pasar el micrófono a John Scott Railton, que es investigador de Citizen Lab. Él hablará primero en inglés y yo traduciré al español. Es quien explicará un poco el trasfondo de la investigación que han llevado a cabo Citizen Lab en la Universidad de Toronto. Good afternoon. My name is John Scott Railton. I'm a senior researcher at the Citizen Lab. The Citizen Lab is an academic research group based at the University of Toronto that investigates targeted threats against civil society. Soy John Scott Railton y soy de Citizen Lab, que es un centro multidisciplinario asociado a la Universidad de Toronto y que ha llevado a cabo esta investigación. We began investigating the abuse of a spyware named Pegasus by an Israeli company that refers to itself as a cyber warfare company called NSO Group in 2016. Comenzamos investigando una empresa israelí que se hace llamar NSO Group y que dice que es una empresa de cyber warfare, de ciberguerra. When we began that investigation, we had no idea that it would lead to this extent of discoveries of abuses, nor that most of the abuses that we would discover would be located in Mexico. Cuando iniciamos esta investigación no teníamos idea de la extensión de lo que íbamos a encontrar en términos de ataques y que los abusos que íbamos a encontrar, la gran cantidad de abusos que íbamos a encontrar en México. Our technical investigative process has two components: close work along with collaborating organizations, including R3D, Socialtic, and Artículo 19, with targeted groups, and technical analysis of the malware and infrastructure that's used to deliver the malware. Nuestra investigación tiene principalmente dos componentes, nuestro trabajo tiene dos componentes. Primero, una relación muy estrecha con organizaciones locales como R3D, Artículo 19 y Socialtic, además de los grupos afectados, y una segunda parte que es un análisis técnico de la infraestructura y del malware de vigilancia. In this case, we were provided with a series of text messages sent to these two journalists shortly after the assassination of their colleague. We were able to confirm technically that each of those text messages contained a link, and had that link been clicked, it would have resulted in the infection of that telephone. En este caso recibimos una serie de mensajes de dos periodistas, de Ismael Bojorquez y de Andrés Villarreal, que se detectó que contienen un enlace que de haber sido presionado, de haber sido accesado, habrían infectado esos dispositivos con el malware Pegasus. Once infected, the phone would turn into a digital spy in the pocket of whoever had been infected. The phone's microphone and video camera could be used to monitor the individual. Text messages, WhatsApp messages, personal files, and photographs would all have been able to be stolen by the operator of this software. Una vez infectado un dispositivo, prácticamente se convertiría en un espía en el bolsillo de la persona, del objetivo del espionaje, pudiendo activar el micrófono, activar la cámara, conocer los mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, los archivos y en general poder utilizar ese dispositivo para conocer e invadir la privacidad del objetivo. As we all know, these contain a tremendous amount of personal material from our lives, and infecting our telephones represents an incredible invasion of privacy. What troubles us at the Citizen Lab is not that police and other investigative services need to gain lawful access in certain situations to these devices. What troubles us is the reckless and abuse
of powerful technologies to invade the personal files and lives of people who represent illegitimate targets. Como todos sabemos, estos dispositivos contienen una gran cantidad de información personal y el acceso a este tipo de dispositivos, sobre todo el acceso que permite un malware como Pegasus, constituye una gran invasión a la privacidad de esas personas. Lo que a Citizen Lab no le preocupa, que estas herramientas sean utilizadas por autoridades de seguridad que de manera legítima lleven a cabo investigaciones, pero lo que sí les preocupa es el abuso de estas herramientas en contra de objetivos que no son legítimos, como es el caso de los periodistas y los defensores de derechos humanos. I'd like to close by saying that the Mexican case of abuses is the most dramatic and reckless case that I have observed in my professional experience, and that I hope that this case represents the bookend of a dark period for the abuse of this kind of technology in Mexico and the targeting of journalists with digital technologies. I hope that this work will lead to the beginnings of a conversation for a more accountable and judicially appropriate use of these technologies in Mexico. Y quiero cerrar señalando que este es el caso de mayor abuso y más irresponsabilidad en el uso de herramientas que he visto en mi vida profesional, y que espero que la revelación de estos casos inicien una conversación, primero que signifiquen un periodo de cierre del abuso de este tipo de herramientas de vigilancia en México, y que inicien una conversación respecto de la regulación para la utilización de herramientas de vigilancia de una manera democrática, controlada y con rendición de cuentas. So thank you for translating. One final observation. This case highlights the absolute abuse potential for these technologies globally and makes it eminently clear that the Mexican government-linked operators of this technology, as well as the company selling this technology, completely failed in oversight. By the time this infection attempt took place in May 2017, there were 9 months of evidence that something was very wrong with the abuse of Pegasus in Mexico. 9 months, and yet this case happened. Thank you. Un último comentario. Estos casos de abuso revelan que los sistemas para evitar que este tipo de cosas sucedieran completamente fallaron, tanto los gobiernos como los sistemas que pudiera haber implementado la compañía que vende y que comercializa este dispositivo, que es NSO Group. En particular, en este caso, al momento de los ataques que fueron recibidos por Ismael y por Andrés, por los periodistas de Río 12, ya existían al menos 9 meses de evidencia de que había algo mal con la operación de Pegasus en México, que ya había casos de abuso, y aún así estos casos sucedieron. Muchas gracias. A continuación, voy a pasar la palabra a Ana. Muchas gracias. Vamos a ver un video de Andrés Villarreal, periodista de Río 12. Él no pudo estar aquí porque está justo ahora fuera del país, pero nos quiere contar un poco sobre esto. Buen día, un saludo para todos. Hace poco más de un año, en el acompañamiento que la organización Artículo 19 hizo con el equipo de Río 12, luego del asesinato de Javier Valdés, en una plática pues casi informal entre la serie de posibilidades de inseguridad que teníamos como periodistas, comentamos de manera informal, insisto, esto de los mensajes que habían llegado a nuestros teléfonos celulares apenas un par de días después del asesinato de Javier. Revisando esos mensajes, había la posibilidad de que se tratara de un intento de hackear nuestros teléfonos con el sistema Pegasus. Se empezaron a analizar estos mensajes, se empezaron a analizar estos mensajes de texto que habían llegado a nuestros teléfonos celulares, y hoy ya sabemos con la investigación de Citizen Lab que era verdad, que nuestra sospecha era cierta.
Nos llama la atención, por supuesto, que la autoridad, en lugar de interrogarnos, haya decidido entrar en nuestros teléfonos, en lugar de preguntarnos cualquier cosa que pudiera servir para el esclarecimiento del asesinato de nuestro amigo Javier, pues decidiera mejor entrar a nuestros teléfonos. La situación era por demás conocida por nosotros, ya se había publicado por parte del New York Times en esta investigación conjunta lo que había ocurrido con otros periodistas, con otros miembros de la sociedad, justamente con el mismo sistema. Entonces no era nuevo, no le dimos clic a estos mensajes, pero aún así, pues confirmarlo nos hace entender esta sospecha que siempre cunde alrededor del periodismo, que va en relación a que somos espiados. Saberlo es confirmarlo ya con las suficientes pruebas de que esto ocurre de manera tradicional en México, y por supuesto que no es aceptable. Nadie debe de ser intervenido en sus conversaciones de manera ilegal, que ha sido el caso, como pensamos hasta este momento, con nosotros, con los periodistas del Río 12. Yo agradezco, por supuesto, que se haya tomado en cuenta y se haya investigado a fondo este caso, y sobre todo que contribuya de alguna manera a lo que se ha venido haciendo con la investigación de Javier. Un saludo para todos nuevamente. Él es Andrés Villarreal, integrante del semanario Río 12, y le voy a dar la palabra a Ismael Bojor, que es director del semanario, quien también fue objetivo de este malware de vigilancia. Gracias, buenas tardes, gracias por estar acá. Lo primero es que nosotros estamos muy agradecidos con Artículo, con la red 3D, con Citizen Lab, por supuesto, por el trabajo que hicieron. Desde los primeros días, como lo dijo Andrés, empezaron a llegar estos mensajes. Andrés me lo comentó a los 2 o 3 días, creo que le llegó el día 17, 2 días después le llegó el primer mensaje, raro, entre comillas, y lo comentamos e inmediatamente nosotros recordamos pues el antecedente de la denuncia que se había hecho de este tipo de espionaje a través de Pegasus, y entonces nos pusimos en alerta, hablamos con todos los compañeros de la redacción para decirles que posiblemente le llegaran algunos mensajes de tales características y que no habría que darle clic para no permitir que se infectaran los teléfonos. Lo comentamos más formalmente con Artículo 19, y Artículo 19 empezó a pues, hacer el trabajo, ¿no? que tenía que hacer con Citizen Lab, y bueno, pues a la vuelta, como ya lo explicaron ellos mismos, de estos meses, pues se confirmó que efectivamente lo que nosotros habíamos sospechado pues, era cierto, ¿no? Yo lo comentaba en la mañana con Carmen, nosotros nunca le dimos un clic a ninguno de esos mensajes, pero no estamos tan seguros de que no hayan sido infectados los teléfonos. De repente te sientas en la computadora, abres tu WhatsApp y te dice que cierres una sesión, y dices tú, ¿y quién tiene abierta una sesión? Entonces no sabemos exactamente no tenemos esa seguridad. Lo que sí es cierto es que lo comentaba Luis Fernando, esto tiene que parar. Me parece que es un buen momento de plantearlo, de denunciarlo de nuevo, de seguirlo denunciando, porque no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que el Estado, el gobierno o alguna dependencia del gobierno o algún grupo incrustado adentro del gobierno de manera ilegal interfiera en tus comunicaciones, ¿no? Y mucho menos de una manera tan vil como lo han hecho en algunos casos, en el caso de Carmen Alijo, y no sabemos en otros casos también, ¿no? Cómo se meten en la vida privada de las personas, de las familias. Entonces tiene que detenerse. Estamos en una buena oportunidad, sobre todo pensando que a partir del 1 de diciembre empieza un nuevo gobierno. Andrés Manuel López Obrador, ante preguntas sobre el tema, ha dicho una y otra vez que en su gobierno no va a haber espionaje, y bueno, él podrá tener muy buena voluntad y podrá tener mucha voluntad, pero yo veo muy complicado que Andrés Manuel pueda controlar
a los grupos que tradicionalmente se mueven en las corporaciones policíacas, en el ejército, en la Armada, ahora en lo que va a ser la Guardia Nacional. Hay que recordar que en la primera versión de Pegasus, o en una de las versiones, el ejército había adquirido un sistema parecido, no sé si se usó o no se usó, pero pues lo que sí sabemos es que por las propias declaraciones de la PGR, que ellos sí lo hicieron, ellos adquirieron el equipo y obviamente lo estuvieron usando. Entonces nos parece muy importante denunciarlo ahora, poner el acento en esto para que no solamente se abra esa caja negra y se sepa dónde está el equipo, quién lo está usando, quién lo usó, qué elementos se archivaron, quién se va a quedar con ese sistema, si va a seguir funcionando o no. Entonces eso nos parece muy importante que se aclare, entonces por eso estamos aquí. Ahora le voy a dar la palabra a Juan Manuel Casanueva, director de SocialTIC. Antes de pasar a algunas de sus preguntas, simplemente me gustaría hacer dos reflexiones institucionales y técnicas. La primera es que en la línea de tiempo la falta de voluntad política y el abuso por parte del actual gobierno ha sido muy claro. Las primeras evidencias de uso en contexto mexicano del software Pegasus reveladas por Ciencia Lab se hicieron en agosto de 2016. Los primeros casos públicos denunciadas por este grupo de organizaciones que estamos aquí presentes se hicieron en febrero de 2017. Inclusive, en el 23 de mayo de 2017, el año pasado, un grupo de organizaciones de sociedad civil en el gobierno abierto rompimos el proceso de gobierno abierto con el gobierno mexicano justamente por esta causa, e inclusive el 27 de mayo, 3 días después, Ismael recibió uno de los mensajes de intentos de infección. A pesar de eso y de las siguientes revelaciones a partir de junio de 2017, hemos visto una nula avance en las investigaciones por parte de la PGR, hemos visto un nulo espacio de voluntad política por parte de tanto de Presidencia como de la Secretaría de la Función Pública y otros organismos para atender el caso. Existe un expediente abierto dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, en donde podrían inclusive, si no se atendieran estas condiciones de espionaje digital ilegal, expulsar a México de esta alianza internacional por la apertura gubernamental. Y por último, si bien fue muy tarde, vemos con buenos ojos que por lo menos el INAI el viernes pasado haya iniciado de oficio justamente las investigaciones. Específicamente estará haciendo las investigaciones ante la PGR por justamente el mal uso y la vulneración de los datos personales. Por último, esto cierra un capítulo de gobierno de una total justamente silencio y falta de acción, falta de voluntad política, e iniciamos uno en donde es necesario, y repetimos lo que siempre hemos dicho, que se pueda sentar a la mesa y establecer los mecanismos que nos garanticen transparencia, rendición de cuentas y sobre todo legalidad en el uso de este tipo de tecnologías. La carrera tecnológica, si bien nos podemos proteger, la tenemos que ganar desde los aspectos más civiles y regulatorios para mantener nuestras libertades más básicas. No podemos estar normalizando y mucho menos identificando que hay un modus operandi de espionaje con tecnología tan avanzada, tan cara y sobre todo tan peligrosa por su intrusión por parte de las autoridades mexicanas. Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas. Si quieren, por favor, decir su nombre y el medio al que pertenecen, por favor. Vamos a agarrar de 3 en 3. ¿Está bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Enrique Luna de Canal 6. Mi pregunta es si lo que nos han dicho ya lo han comentado a la futura administración, si se ha presentado un documento ante el equipo de transición, si se hace reunión, si se tiene algo contemplado con el futuro gobierno, una fecha exacta, algo.
Esa sería mi pregunta. Y la otra sería que si piden que se investigue inclusive al presidente saliente, Enrique Peña Nieto, sobre estos casos de espionaje. El que me quiera contestar. Bueno, primero la primera pregunta, señalar que justamente en este evento y inmediatamente, de manera simultánea lo hemos estado haciendo, estamos justamente enviando este mensaje al gobierno electo y lo buscaremos también por canales privados para justamente lo que mencionamos en nuestro comunicado, buscar establecer una mesa de trabajo con el gobierno electo, que ellos nos digan cuando quieran reunirse con nosotros. Me imagino que tendrá que ser a partir del sábado que formalmente tomarán posesión del gobierno federal, y estamos solicitándoles esta apertura de una mesa de trabajo que nos permita implementar, digamos, nada muy extraño, las recomendaciones internacionales que vinieron los relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir al Estado mexicano que hay una investigación independiente, imparcial y profesional que garantice, con esta garantía de autonomía, algo que hoy no existe y que lo hemos señalado desde el principio, inclusive cuando denunciamos ante la PGR el 19 de junio de 2017, señalamos en ese momento que la PGR no podía investigar a la PGR, ¿no? Que la PGR no puede investigarse a sí misma y por eso es que es necesario un mecanismo que le dote de independencia a la investigación exhaustiva que es necesaria en este caso. Y por el otro lado, la otra recomendación internacional de una serie de reformas institucionales y legales que son necesarias para garantizar que estos equipos de vigilancia no sean utilizados en el futuro de una manera abusiva. Entonces, se hace la solicitud en este momento, digamos, y la seguiremos haciendo en estos días, buscando una reunión con el gobierno electo, justamente, y ya esperemos ya el gobierno en funciones en unos días, justamente para trazar una ruta que nos permita cumplir con esas recomendaciones internacionales. Y bueno, sobre la investigación, lo que nosotros señalamos es que la investigación sea llevada a cabo por un órgano independiente e imparcial y que identifique a los perpetradores, sean del nivel que sean. ¿Qué es lo que hoy se sabe con base en la investigación? La investigación no ha tenido grandes avances. Los pocos avances que han existido han sido producto de decisiones judiciales que los representantes de las víctimas hemos tenido que acudir al Poder Judicial para obligar al Ministerio Público encargado del caso para llevar a cabo ciertos actos de investigación, pero la investigación sigue sin llevar a cabo actos básicos de investigación. Por ejemplo, dentro de la investigación, y ya es público, la única entidad que ha reconocido ser operaria del sistema Pegasus es la Agencia de Investigación Criminal. De hecho, el contrato, que ya es público, que ya se ha publicado, contiene la firma de quien era el director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón. Sin embargo, ya van casi más de un año de investigación y no ha sido citado a entrevista ni siquiera dentro de la investigación oficial. Por eso consideramos que de entrada hay un vicio de falta de autonomía de la propia PGR para investigarse a sí misma, pero además la investigación no ha avanzado de una manera sustancial y debería de avanzar para identificar a todos los perpetradores, sea el exdirector en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, sea un presidente, sea un secretario, sea el que sea. Pero nosotros hoy no podemos decir en esencia quién fue, y es parte del problema. Hoy no sabemos quiénes son todas las víctimas. Hemos dado esta conferencia de prensa, yo creo, unas 5 veces, y siempre hemos dicho que esto es probablemente la punta del iceberg, que hay muchos más casos que no sabemos. Y el que no sepamos no solamente es una injusticia frente a esas personas que no saben que han sido espiadas, que no saben por quién han sido espiadas, que no saben qué se ha hecho con esa información, de qué maneras ha sido utilizada esa información para perjudicar su vida profesional, su vida personal. Pero incluso yo diría que esta es una amenaza, un riesgo no solamente para las personas que han sido específicamente atacadas, sino es un riesgo para la sociedad en su conjunto y para la garantía de independencia de las instituciones. Hoy no sabemos, pero es posible presumir que inclusive podría haber personas que van a ocupar el gobierno en unos días que también fueron objeto de vigilancia. Y el no tener como sociedad la certeza de que esas personas no están comprometidas, no están siendo extorsionadas, no están siendo chantajeadas de alguna manera, es muy importante para mantener la integridad de las instituciones democráticas de este país. Por eso no es un tema de que buscamos venganza, no es un tema de que buscamos perjudicar a alguien en particular, es un tema de que el país necesita esclarecer este caso
por la propia salud democrática del país, pero también por la salud de la prensa libre, mientras no haya esclarecimientos sobre estos casos, no puede saber si sus fuentes están protegidas, si sus investigaciones están siendo coartadas, si su integridad personal y la de sus fuentes también está comprometida por la operación abusiva de estas herramientas. El 1 de diciembre poco va a cambiar en términos institucionales. El 1 de diciembre van a estar las mismas instituciones y las mismas normas. Va a haber un nuevo gobierno que tiene un compromiso político que no desvaloramos. Creo que es muy importante lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador en términos de que no se va a espiar, pero no es suficiente. Es necesario modificar esas instituciones y modificar esas normas para asegurarnos de que este caso no pueda volver a repetirse, y no nada más a nivel federal, sino también a nivel local. Por eso es lo que estamos apelando al nuevo gobierno, la buena voluntad que ha expresado el nuevo gobierno de transformar la manera en la que se hace la procuración de justicia y la seguridad en el país para transformar de manera significativa las instituciones y las normas y evitar que la vigilancia sea abusada de nuevo. ¿Pregunta? ¿Qué tal? César Martínez, el periódico Reforma. Preguntarle a John si han podido detectar, después de esta conferencia de junio del año pasado, que fue creo que la más visible, aunque ya venían denunciando desde tiempo atrás, si han podido detectar a partir de entonces que se han seguido enviando mensajes sospechosos del software Pegasus, si han, hay más sospechas de esta infección. Gracias. Just quick, it's asking whether you have found that there have been Pegasus operations or attack after June 2017. Thank you for your question. The period of discovery that we reported on in June 2017 referred to cases that had ended in August 2016. So the cases that we talked about then were from 2015 and 2016. After that initial period, ending in August 2016, Pegasus servers that we had been monitoring were turned off. We then, primarily led by my colleague Bill Marzak, began developing new fingerprints for identifying Pegasus servers. This case that we're talking about today reflects those new fingerprints. However, at this time, we are not speaking of any cases that have happened after that June 2017 press conference. That said, as recently as July of this year, our scanning results suggest that multiple operators of Pegasus continue to be active in Mexico. Okay. John menciona que los casos que fueron revelados en junio de 2017, todos se refieren a mensajes recibidos entre 2015 y 2016, con base al mapeo de la infraestructura que se había hecho en ese momento, pero a partir de esas publicaciones, principalmente de agosto de 2016, NSO apagó los servidores que estaban siendo utilizados para desplegar Pegasus, ¿no? Los casos, a partir de ese entonces, Citizen Lab, y en particular con otro colega, Bill Marzak, desarrollaron unas nuevas huellas digitales, nuevas fingerprints, que son, digamos, un nuevo método para poder detectar la nueva infraestructura utilizada por NSO para desplegar Pegasus después de agosto de 2016. Y del análisis y de lo que se ha mapeado a partir de ese método de investigación es que ha sido posible detectar casos posteriores a agosto de 2016, como es el caso de Ismael y de Andrés, que son casos que sucedieron en mayo de 2017, cuando ya había habido publicaciones de Citizen Lab, tanto en agosto de 2016 como en febrero de 2017, que revelaban que había existido abusos todos previos a agosto de 2016, ¿no? Lo que sí no ha existido es, hasta ahora, la documentación de algún caso específico después de del 19 de junio de 2017. Sin embargo, de las investigaciones de Citizen Lab, sí se desprende que al menos hasta julio de 2018
sí se han detectado la operación de múltiples operadores de Pegasus en México. Es decir, Pegasus ha sido activo, no sabemos todavía contra quién, ni para qué, ni cómo, ni necesariamente quién, aunque hasta ahora la única evidencia, la única institución que ha reconocido ser operaria de Pegasus es la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. ¿Otra pregunta? Soy Francisco Sarabia, corresponsal de Río 12 aquí en la Ciudad de México. Mi pregunta es, para que quiera responder, obviamente, me inquieta saber si a este nivel de investigación y obviamente al margen de lo que pueda aportarnos la PGR, que al parecer no ha aportado nada, se tiene detectado cuál fue el móvil de esta investigación, del por qué las investigaciones y a ciertas personas del medio periodístico. Y lo digo esto con el ánimo de saber si por lo menos se conoce quiénes son los enemigos que están detrás espiando en esto, porque obviamente pues podemos decir que es el gobierno en turno, ¿no? Pero hay intereses específicos que nos dan la pauta del por qué se está realizando esto, y no solamente con los reporteros de Río 12, que ciertamente fue la punta del iceberg, como dicen, para pues, empezar a investigar esta trama, ¿no? Lo que sí creo que es conveniente y a mí me preocupa por mis compañeros, que pues por lo menos garanticemos por los compañeros de Río 12 y por los que han sido también investigados en el gremio periodístico, que se les garantice, por ejemplo, la posibilidad de que puedan recibir una atención más inmediata del gobierno entrante, porque lo primero que hay que hacer es garantizar su integridad. Ciertamente estamos en un proceso de cambio donde, pues, como dicen, va a haber una etapa de oscurantismo, de confusión, y pues aquí en esto también así aumentan los riesgos de poder perpetrar nuevas agresiones, no solo en materia de espionaje, sino también de agresiones físicas. Entonces yo lo que sí quisiera saber es que qué garantías tienen los compañeros del gremio periodístico de que se frene el espionaje, y que también podamos tener si no la certeza, por lo menos la seguridad que las condiciones garanticen de que no va a ocurrir nada de esto, porque pues como ustedes lo decían, hay tecnologías muy avanzadas que ahora mismo no sabemos si realmente dejaron de espiar o siguen espiando. Entonces yo creo que esto pues es una inquietud que nos dice que el problema va mucho más allá, y que amerita pues por lo menos socializarlo en el escenario internacional, porque yo por lo menos siento necesidad por mis compañeros y los demás que han sido investigados, siento inquietud de saber qué pasa, ¿no? Porque creo que ante esto pues hay nuevos retos para el equipo de investigación, y que pues siento que también debe vincularse más con los organismos internacionales para que presionen, porque en realidad con todo esto que se viene a recomponer el país, no creo que el tema de los periodistas espiados vaya a tener mucha atención en esto. Perdón, ¿quieren regresar los micrófonos? No pasa nada, aquí no pasa nada. Nos hackeó Pegasus la luz. Ok, sí, sobre los posibles móviles detrás del ataque a Pegasus,
hay que primero señalar que en casos previos ha habido un vínculo muy claro con el gobierno federal, ¿no? Se espió a Carmen Aristegui de manera casi continua mientras ella llevaba a cabo investigaciones que afectaban de alguna manera los intereses de los ocupantes del gobierno federal en ese momento. Igual el caso de Carlos Loret, fue espiado cuando estaba reportando sobre la masacre de Tlatlaya. Igual el caso del Centro Pro, en momentos clave, los casos de Ayotzinapa, de Tlatlaya, fue cuando fueron atacados, en fin. En este caso, creo que la respuesta más responsable es decir, no sabemos. No sabemos para qué y quién podría haber intentado espiar a Ismael y a Andrés. Y es justamente el problema y la necesidad de esclarecimiento, de que no podemos nada más decir, uy, bueno, ya no lo volvemos a hacer. Necesitamos saber quién lo hizo, por qué lo hizo, porque bien podría, en el mejor de los casos, alguien podría decir, bueno, era para ver qué se podía saber de manera benéfica para tratar de esclarecer el caso de Javier Valdés, lo cual me parece de cualquier manera inaceptable, ¿no? ¿Por qué no antes de entrevistar a los allegados a Javier, los espías? No tendría mucho sentido. Pero inclusive también podría ser para tratar de entorpecer el esclarecimiento de la investigación del asesinato de Javier Valdés. O inclusive no sabemos si el propio Javier estaba siendo objeto de espionaje, no lo sabemos. Y necesitamos saberlo, no nada más las víctimas en particular, sino la sociedad en general necesita saber si el Estado, si su gobierno ha estado detrás de ataques, inclusive no nada más de otros periodistas, de estos periodistas, sino de otros periodistas inclusive que han sufrido otro tipo de ataques, incluso han perdido la vida, ¿no? Es indispensable e ineludible la necesidad de una investigación exhaustiva que dé justicia a las víctimas y que esclarezca por el bien de todos, por el bien de todo el país, por el bien del propio nuevo gobierno, quiénes son los perpetradores de estos ataques, porque también, algo se mencionaba también en la mañana, de la inteligencia obtenida a través de estas tecnologías, muy probablemente no se quede únicamente en los archivos del gobierno entrante, sino que se utilice de manera privada posterior a la entrada del nuevo gobierno. Y es indispensable por la propia estabilidad del país, la estabilidad política, económica y para la estabilidad social, yo diría. Es importantísimo esclarecer estos casos de manera exhaustiva e impedir que quienes perpetraron esos ataques vivan en la impunidad y puedan seguir atacando a las instituciones, atacando a la sociedad civil, atacando a los periodistas con la información que pudieran haber obtenido a través de la utilización ilegal y abusiva de estas herramientas, ¿no? Creo que Ana va a hablar algo sobre el tema de seguridad que tú mencionabas. Sí, gracias Francisco. Solamente decir que el espionaje es una forma de violencia de las muchas violencias a las que se enfrenta la prensa y justo Río 12 ha vivido esas distintas violencias. Y creo que por eso es tan relevante el hecho de que hayan tratado de vigilar a Ismael y Andrés, porque justo es una buena medida para mantener la impunidad y para mantener el caso de Javier en la impunidad. Creo que una vez más el gobierno nos confirma que en lugar de investigar a los criminales está yendo en contra de los propios periodistas, defensores, activistas, y no está haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo. Y eso, desgraciadamente, sí eleva los riesgos a los que se enfrenta el periodismo hoy por hoy, y desgraciadamente sí pone en riesgo a nuestras fuentes y pone en riesgo a la información que estamos trabajando para tratar de develar las verdades que el gobierno quiere mantener en silencio. Por eso es tan importante que el nuevo gobierno se comprometa no solamente a decir que no va a volver a espiar a nadie, sino que se comprometa a decirnos la verdad, qué hicieron en determinado caso con la información que adquirieron de estos celulares, qué pasó después, por qué se consideró a Ismael y Andrés como targets de vigilancia, cuáles fueron las consideraciones, ¿hay algún orden judicial de por medio? Y si la hay, ¿por qué no se las informaron? Etcétera, ¿no? Creo que si aspiramos, como bien dice Luis Fernando, a un sistema democrático, este caso en particular es el que claramente vislumbra por qué es tan necesaria una fiscalía autónoma, porque hoy por hoy es imposible que confiemos en autoridades que son las mismas que nos están vigilando.
tardes. Arturo Calvillo, corresponsal de Hispan TV. Esta pregunta es para John Scott, gracias. Mencionaba hace un momento que esto que usted presenció, que vio aquí en México, es algo que nunca lo ha visto en otras partes. Quisiera saber si, qué tan mal está México en comparación con otros países y qué países siguen abajo de México en estos casos de espionaje. O sea, qué tan mal está la cosa en comparación con otros países. Gracias. Thanks for your question. This case is remarkable, and perhaps partly what's remarkable about it is the cowboy style in which these attacks were done. It's probably also true that the people who did these attacks didn't do a good job of hiding what they were doing, which means, of course, that we're more likely to see them than in other cases. However, when we talk about this case and the targeting of journalists with Pegasus, it's impossible not to think of what has just been revealed about the abuse of Pegasus to target Saudi Arabian journalists and dissidents. And the evidence is growing clearer that Pegasus in multiple countries has been a tool for targeting journalists who are also the targets of physical violence. It's impossible to compare one case to another given how limited our evidence is. What I will say about this case is that much of the targeting, the specific text messages that were used, even betrayed a kind of cruelty. Messages referring to people's children being in car accidents, personal things, sexual things. This was surprising for us and disturbing as well. Okay. No sé cómo traducir cowboy style, pero John señala que lo que ha documentado en este caso es verdaderamente notable, ¿no? Sobre todo por lo llama John cowboy style, como yo podría decirlo como pues una manera, digamos, rudimentaria de implementar estrategias de vigilancia, y lo que es aparente de lo que se ha documentado por parte de Citizen Lab es que quienes implementaron Pegasus en México no hicieron un gran trabajo escondiendo su vigilancia, y es por eso que muy probablemente estamos detectando muchos más casos en México. Sin embargo, es imposible para John dejar de vincular y de tomar en cuenta cómo es que, por ejemplo, países como Arabia Saudita han utilizado Pegasus, y se está empezando a conocer más en las últimas semanas. Ha empezado a utilizar Pegasus, inclusive para espiar a periodistas y disidentes saudíes, inclusive en relación al asesinato del periodista Khashoggi, ¿no? Ese es un elemento muy importante, el enlace que parece existir y de cómo ya existe suficiente evidencia para determinar que Pegasus ha sido utilizado en muchas partes del mundo para atacar a periodistas, y a periodistas que también con vínculos a violencia física sufrida por ellos, por sus colegas o por sus medios, ¿no? Y otro aspecto que es particularmente preocupante y digamos que le ha generado shock a John y a los colaboradores de Citizen Lab es la crueldad con la que se han implementado ciertos tipos de ataques en los mensajes en México, inclusive utilizando, por ejemplo, mensajes que aluden a hijos o niños menores de edad involucrados en accidentes de tránsito y que están en el hospital, está intentando provocar que se le dé clic al enlace, o aspectos de naturaleza sexual, personal, y ese ha sido un aspecto que ha sido particularmente preocupante y digamos, lesivo de este tipo de ataques que se ha documentado en México. So the Pegasus spyware was clearly designed to be used in very targeted, very discrete ways. And if we believe NSO Group, and there's no reason not to, the argument was this was designed for anti-terror and for criminal investigation.
what's interesting about this case is that this expensive, sophisticated tool was used very widely. That's a remarkable case of abuse. Y una última cosa es que del análisis y de lo que se conoce sobre Pegasus, de los aspectos técnicos de Pegasus, se conoce que este es un malware que ha sido diseñado de una manera particularmente, con intenciones de que sea particularmente secreto, particularmente silencioso, particularmente dirigido. Es un malware que tiene como objetivo objetivos de muy alto calibre, con una alta sofisticación para eludir otro tipo de herramientas de vigilancia que a lo mejor pueden ser menos silenciosas, como grupos, digamos, objetivos de alto calibre, terroristas o criminales también de alto calibre, que por la sofisticación de sus contramedidas podría llegar en algún caso a justificar la utilización de esas herramientas tan poderosas y tan silenciosas. Están diseñadas para no ser detectadas. Eso lo justifica NSO diciendo: no quiero que sean detectadas porque el objetivo podría ser suficientemente sofisticado para poder detectar que estoy intentando espiarlo. No están diseñadas, al menos en principio, para ser utilizadas de una manera amplia y para cualquier criminal común en un país. Sin embargo, lo que se ha documentado es que justamente eso es lo que ha sucedido, que una herramienta tan poderosa, diseñada para casos muy específicos, con objetivos de tan alto perfil, y con la necesidad, o la supuesta necesidad de que tengan estos elementos de secrecía, de indetectabilidad, se han sido utilizados de una manera amplia y indiscriminada prácticamente en países como México. ¿Otra pregunta? Pues muchísimas gracias por acompañarnos y estamos a su disposición. Creo que ya distribuyeron, y si no, por ahí hay copias del comunicado y hay también contactos para prensa. Muchas gracias por venir y estamos a sus órdenes.